El laberinto somalí, islamismos, independentismo y señores de la guerra en Somalia. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy nos dirigimos al Cuerno de África para conocer lo que está sucediendo en Somalia. Más de uno solo conoce Black Hawk derribado, pero eso es parte de la historia que vamos a contar, porque todo viene de esa guerra civil, pero sigue, continúa y por desgracia no sabemos cuándo parará ese estado de Somalia, que es un laberinto o un estado fallido o varios estados. Vamos a hablar hoy con nuestro amigo Mariano López de Miguel. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Efectivamente, el laberinto somalí en una nación que, como siempre voy a utilizar un término que nos gusta, convertido ya en estado fallido, por desgracia, varias subdivisiones y no solo eso, pues una guerra civil, la que conocemos desde hace 34 años, pero un conflicto con vecinos, pues desde hace casi 45, ¿no? Con Etiopía, también incluso con Eritrea, con la antigua Somalia francesa que es Djibouti. Es un escenario muy complicado y a la par que peligroso. Pues vamos a empezar a conocer un poco Somalia, ¿no? Y su historia. Y yo creo que podemos empezar a escarbar, ¿no? Un poco en el origen de esa guerra civil que inmortalizaría, ¿no? Bueno, la literatura primero con un ensayo muy interesante sobre un helicóptero derribado, ¿no? Un Black Hawk derribado y después el cine, pero la realidad es qué llevó a Somalia, ¿no? A esa ruptura y a esa guerra civil que después va a derivar en lo que estamos viviendo ahora mismo con la aparición del islamismo y también del independentismo, por ejemplo, en el caso de Somalilandia, ¿no? Vamos a intentar esbozar unas pinceladas de historia para que entendamos el presente, ¿no, Mariano? Efectivamente, y encima porque Somalia, siempre lo digo, mucha gente lo considera un país árabe, no es un país árabe ni tiene un lenguaje semítico, a pesar de que profesa el Islam. Esto es harto común la confusión en el Oriente Medio, pero me refiero que en África siempre se piensa que hubo migraciones árabes por la zona del Cuerno, y sí, pero también sobre todo lo que hubo fue realmente clanes que se establecieron, lo que posteriormente da lugar a los señores de la guerra, y sobre todo tráfico de esclavos, ¿no? Desde los países hoy convertidos en emiratos, etcétera. Y principalmente aquel triángulo que llegaba después desde lo que hoy sería pues Arabia Saudí, a la zona de Tanzania y posteriormente a Somalia para esa especie de triangulación, luego ir a las Américas, ¿no? Por acá, Buena Esperanza. Pero no solo eso, hemos de decir que no es árabe, pues por su idiosincrasia, perdón, y no obstante, debido a estar en esa esfera, sí que se le considera como un miembro aportador o, digamos, visitante, por así decirlo, o invitado de entidades supranacionales como la Liga Árabe, ¿no? Siempre que se ve incluso el mapa de la Liga Árabe, también se puede ver incluso el mapa de lo que sería la idea del BAS, ¿no? Del Partido Panarabista, del que ya hablamos en otro programa, pues también aparece en ese mapa del mundo árabe, pues lo que sería Somalia. Pero ahora tenemos que ir a lo que es ya la época de la Guerra Fría, es un bastión en el cual, bueno, poco a poco lo que es la URSS va ganando territorio y logra pues poseer dos joyas de la corona para controlar pues tanto el propiamente dicho Cuerno de África como la zona del Mar Rojo, ¿no? En este caso sería aliados, por una parte, con el Nasser de Egipto, con el Egipto de Nasser. Sabemos perfectamente que Nasser no era ni siquiera comunista, pero vio con buenos ojos la implicación soviética en su país hasta que muere y luego hay un viraje por parte de Anwar el-Sadat hacia Estados Unidos, principalmente tras la guerra del 73, la del Yom Kippur o Ramadán, depende de dónde se miren estos esquemas. Y también tienen lo que es Yemen del Sur, capital Adén, con el Golfo de Adén controlándolo. Y por último también tenemos lo que sería todo lo relativo a una región como es Somalia. Pero Somalia, a partir de los años 70, da un viraje como el de Nasser y el, digamos, presidente dictador Mohamed Siad Barre vira hacia Estados Unidos, mientras que otro gran aliado
de Estados Unidos vir hacia la Unión Soviética, que es el caso conocido de Etiopía. Es depuesto el último Niegus, Haile Selassie, llega el DERG, que era un gobierno provisional militar de Mengistu Haile Mariam, y optan, pues, primero de todo, por una limpieza del antiguo régimen, eliminándolo, y por otra, poniendo sus ojos en la zona del Tigray, donde hay una mayoría etíope, pero de credo musulmán, y por otra parte, la región en disputa que sigue dando quebraderos de cabeza, como es Ogadén, que creo que ya hemos hablado alguna vez de ella. Bueno, la relación Somalia-Etiopía es muy importante para entender el juego geopolítico en el Cuerno de África, y en un programa que creo que fue contigo hablamos de la influencia de Egipto en Somalia, un poco para relacionarse también con Somalia, ¿no? Con Etiopía, que es el tema de, bueno, al final el río Nilo, la presa de la renacimiento, ¿no? Renacimiento etíope, y todo eso. Somalia está por ahí con los Tigray, ¿no? Y con otras minorías, porque una de las minorías más importantes que hay en Etiopía es la somalí, no sé si era el 15%. Sí, de hecho es curioso, si me permitís citarlo, que uno de los últimos libros, porque yo creo que está retirado, de Frederick Forsyth, tenía parte de la acción en el secuestro de un petrolero somalí, de un petrolero noruego por parte de piratas somalíes. Y había que añadir que en uno de los casos varios de los milicianos eran somalíes entrenados en Etiopía y que luego pasaron al país vecino como milicia de Al-Shabaab. Pues tenemos esta guerra civil, ¿no? Que llega un momento de destrucción, ¿no? de la nación, y la aparición de señores de la guerra que casi controlan todo el territorio, ¿no? Incluso la capital, Mogadiscio, ¿no? Efectivamente, porque al principio lo que tenemos es, pues bueno, un descenso al caos, ¿no? Ya empieza a haber en el año 88 unos conflictos entre clanes opositores, y aquí se ve cuando se crea una alianza que es la Alianza Nacional Democrática de Somalia, pero que es rápidamente barrida por... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.